Voces que forman la noticia. En Contacto Informativo, la entrevista. Y nos enlazamos en estos momentos vía telefónica con nuestro colaborador y amigo internacionalista, Flavio González, a quien saludamos con muchísimo gusto. ¿Qué tal? Buenos días, Flavio. Hola, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte. Y bueno, pues el día de hoy, necesariamente el tema que nos ocupa, una vez que concluyó este segundo debate entre los candidatos a convertirse a presidente de la República en el país, bueno, pues es precisamente el tema que se abordó y que de alguna manera, pues sí llega a ser verdaderamente importante en las relaciones internacionales, sobre todo en esta relación bilateral con los Estados Unidos. ¿Qué opinión te merece? Si hubo claridad verdaderamente en alguno de estos candidatos para poder pensar que se pueden a lo mejor abrir nuevas perspectivas en este tema de esta relación que, bueno, pues ha llegado a puntos pues verdaderamente interesantes. Mira, Polo, el día de ayer pues sí tuve como la oportunidad de ver el debate como muchos mexicanos, bueno, de oírlo, de escucharlo, y me llamó la atención que ninguno de los cuatro dio propuestas claras. Aparentemente todos decían que tenían una propuesta muy clara con relación a los temas que se tocaron, que fue política exterior, comercio y migración. Estos tres temas, en política exterior ya viene tiempo viendo y analizando los internacionalistas qué es lo que se está haciendo. Las propuestas en general, sobre todo, Andrés Manuel López Obrador no fue tan claro en mucho de lo que dice. Lo único que comentas en todo a lo largo del debate fue acabar con la corrupción, que creo que todo el mundo está de acuerdo en que se tiene que acabar con la corrupción porque nos hace mucho daño y no permite el crecimiento, sobre todo cuando le preguntaban con relación a la droga, de qué se tenía que hacer o cómo se tenía que detener. Él lo que decía era que esto se iba a detener únicamente acabando con la corrupción porque con esto iba a dar apoyo. Acabar con la corrupción, estamos todos de acuerdo, pero no dice cómo. Y no dice hasta dónde va a bajar, porque también una de las políticas, me quedo ahorita en ese tema, donde hablaba del narcotráfico, de que en este país, en México, se siembra marihuana, amapola por todo el país debido a la pobreza, y él lo que decía es que había que llevar canchas o cambiar el cultivo. Y ahí sí le contestó, el Bronco, que le decía: en Guerrero no se puede cultivar maíz por varias cuestiones técnicas, y no nada más es con la idea del maíz, sino con muchas otras. Entonces creo que ahí estamos de acuerdo, pero no hubo claridad. Por otro lado, el Bronco, también comentó muchas cosas, una muy delicada, la que hablaba de que si llegaba a ser presidente de la República iba a expropiar Banamex. Esto pues realmente no es nada bueno de ningún candidato, porque en Estados Unidos, imagínate, si aquí en México se llegara a expropiar Banamex, ¿cuántas expropiaciones se podrían hacer en Estados Unidos a empresas mexicanas como Bimbo, Maseca, todas las grandes compañías que tenemos en Estados Unidos? De lo cual eso pues sale fuera de contexto, pero bueno, las posibilidades de que el Bronco gane son muy pocas. Por otro lado, Anaya, en varios temas que hablaba de política exterior, de migración, me llamó la atención cuando hablan de la defensa del migrante. En la defensa del migrante todos están de acuerdo en apoyar al migrante, y ahí hace un comentario donde dice que de los consulados mexicanos les van a dar el doble de presupuesto para apoyar a los mexicanos. Ahí sí creo que hay una estrategia mala, en el sentido de que nuestro servicio exterior mexicano tiene gente por todo Estados Unidos, sí requieren recursos, pero a veces sí el influyentismo pone a gente no preparada. Yo creo que se requieren abogados internacionalistas en todos nuestros consulados mexicanos, para no nada más contratar despachos de abogados, sino que se involucren y se metan en la problemática del comercio de la defensa de los mexicanos en el exterior. Y me llamó la atención que ninguno de ellos habló de una estrategia de cómo enfrentarse a Donald Trump. Con esta, todo el mundo decía que ellos iban a defender la patria, la soberanía, pero nadie fue con temas precisos. Regreso con Andrés Manuel López Obrador, donde él lo que decía era que iba a hacer entrar en razón a Donald Trump. Creo que esto, hasta de forma de burla, nadie ha podido hacerlo entrar en razón, y no vemos esa estrategia donde sí hacía falta una estrategia. Por experiencia me llamó la atención José Antonio Meade. ¿Por qué? Porque él fue canciller mexicano, sí contestó muchas de las respuestas que daba, eran más precisas, eran con mucha claridad, con exactitud, que sí dices, bueno, se ve que tiene experiencia, se ve que conoce del tema, pero al mismo tiempo no nos da la firmeza de cómo enfrentar a Trump, por lo que
dijo a la hora de que le hacen la pregunta directa de qué opina, si estaba de acuerdo en que en la visita, que si Enrique Peña Nieto se había equivocado o no al invitarlo a México como candidato después de habernos insultado, y ahí dijo que los hechos daban la respuesta y que pues no se habían equivocado. Creo que ese fue un error de José Antonio Meade, pero fuera de ello, habló de muchos temas en los cuales sí respondía con mucha claridad. Hablaba de impuestos hacia los migrantes. Ahí una cosa que me llama la atención y que es muy del norte, la cuestión que el Bronco sí decía y todo lo manejaba con dinero, que creo que es importante, de cómo transferir dinero de un lado a otro, y que creo que sí se tiene que analizar, pero con una estrategia más diplomática, que es más del centro del país, que se requiere. Y una cosa que me llamó mucho la atención y que del debate en particular, Ricardo Anaya hace la crítica a Andrés Manuel López Obrador de que en sus 2 libros propone hacer un tren transísmico entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, y le dice ese tren ya está hecho, y creo que ahí sí vi la falta de comunicación a veces de Andrés Manuel López Obrador, que todo su discurso a lo largo de las 2 horas de debate era la corrupción y era el mismo tono, pero yo estoy de acuerdo en que ahí, aunque ya está el tren, se requieren puertos modernos y una promoción para competir con Panamá y para poder hacer ese desarrollo, lo cual creo que Ricardo Anaya no tuvo esa visión y lo criticó de una forma sin mucho análisis, y que ahí sí defendería la posición de Andrés Manuel, pero el problema fue que no lo supo expresar. Y por otro lado, Anaya también, en la cuestión de defensa del migrante, él decía, al igual que López Obrador, que esto se tenía que llevar a organismos internacionales y multilaterales como la Organización de Naciones Unidas, en donde José Antonio Meade contestó correctamente. Recordemos que todos los acuerdos multilaterales que se tienen en el exterior no han sido respetados por los Estados Unidos, entonces no se va a lograr nada. Y aquí decían que sí. Realmente creo que ahí sí la experiencia de José Antonio Meade es, podemos llevarlo a la ONU, podemos llevarlo a cualquier instancia internacional, y con todo y que las instancias internacionales están en ese contexto de poder proteger al migrante, resulta que no lo hacen y que no tienen ninguna fuerza frente a Estados Unidos. Entonces, en esto sí se requiere más bien de una doble relación, y bueno, nadie habló de esas estrategias que creo que se urgen que las escuchemos, de cómo se va a enfrentar, porque sí, todos van a enfrentar a Trump, pero no dicen cómo. Y lo que hablan es pura teoría, y teoría que no es práctico de cómo enfrentarlo. Entonces ahí me parece que ninguno de ellos fue claro en decir cómo enfrentarlo. Y hay una serie de temas ahí de que ahorita es que me quedé atorado con una cuestión de análisis que estaba que estaba haciendo el análisis de Anaya, y también de Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador tuvo un problema, que todo el tiempo decía que la política exterior era política interior, y creo que fue duramente criticado. Ahí la estrategia, Andrés Manuel López Obrador hablaba como si fuera presidente, donde hablaba que el Instituto Nacional de Migración lo va a cambiar a Tijuana, que él ya de hecho trae un proyecto de cambiar muchas de las secretarías y de las oficinas nacionales a otros lugares, pero realmente no habla de futuro, de cómo enfrentarlo. Y sí me parece un retroceso eso de política, la política exterior es política interior, porque nos mete en una cuestión de lo que son los nacionalismos, como parece el discurso de Trump, en donde habla de América primero, o América para Estados Unidos, en donde parece ser que el nacionalismo norteamericano están cerrando fronteras, y parece ser que Andrés Manuel López Obrador está siguiendo el mismo modelo que muchos otros países lo están siguiendo, y que no es ahorita, no es ese tiempo de cerrarnos. Ahí tendremos que ver el análisis, si es que llega y si realmente nos vamos a cerrar, porque la apertura nos da muchas ventajas y oportunidades a todo el mundo en general, y vemos que quien se está abriendo al mundo y que pinta para ser la siguiente potencia, al menos para el 2030, de China. Qué interesante, y sobre todo, bueno, pues todavía lo que falta, analista y amigo, por supuesto, nuestro colaborador, mañana, Flavio González, te agradecemos, como siempre, el que hayas estado con nosotros, y bueno, el miércoles, como siempre, también para que platicamos de lo que es la agenda en general, de lo que ocurre en el mundo y la relación con México. Muchísimas gracias, Flavio. Gusto en saludarte a ti y al auditorio. Muy buena semana para todos. Gracias. Buena semana para ti. Ahí lo tiene usted, Flavio González. Bueno.